Bien, bendiciones, amados y amadas, que me está observando en este subprograma, su sección, hablando de la verdad con Kendi. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el hablar en lengua, valga la redundancia. Nosotros en el video anterior estuvimos hablando de la oración y es muy dado en que en medio de la oración y en medio de las prédicas, ciertas personas, ciertos hermanos, ciertas hermanas comiencen a hablar en lenguas extrañas, como dije, en medio de la prédica o en medio de una oración. Y vamos a ver lo que dice la Biblia con relación a eso. Vamos a ver cómo es que se debe usar el don de lengua, porque es un don realmente Dios estableció en un momento determinado o les regaló, porque don significa regalo. Entonces, en un momento determinado Dios regaló ese, valga la redundancia, ese don a ciertas personas y aún puede brindárselo, regalarlo a cualquier ser humano, a cualquier hermano o hermana en la actualidad. Y eso está en su designio, eso está en lo que tiene que ver con su soberanía. Él se lo da a quien Él quiere y como Él quiera. Bien, entonces, en la Biblia está estipulado, está evidente que el don de lengua es una realidad. Y en el Nuevo Testamento, recuerden que nosotros analizamos qué es el Antiguo Testamento y qué es el Nuevo Testamento. Entonces, debemos comprender que estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento. Es una relación de Dios con toda la humanidad. El Antiguo Testamento era una relación era la relación de Dios con el pueblo de Israel, el pueblo escogido, solamente ellos. Entonces, ahora podemos ser parte del pueblo de Dios. Entonces, por eso vivimos bajo el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento con relación a este don de lenguas? El don de lengua no es más que una persona puede hablar otro idioma, otra lengua, sin tener la necesidad de estudiarlo, porque ahora se estudia. Ahora yo puedo ir a un instituto y si quiero aprender alemán, puedo hablar alemán. Si quiero saber hablar inglés, puedo hablar en inglés porque me enseñan, y así sucesivamente. Inclusive se gana dinero por estudiar idiomas, porque usted puede realizar una labor, un trabajo con relación a hablar ese idioma. Entonces, eso no es más, como dije, que el Espíritu Santo de Dios te da ese regalo, te da esa potestad de poder hablar otro idioma, otra lengua, o varios, sin necesidad de estudiarlo. En la Biblia tenemos registrado 4 ocasiones aproximadamente del uso de este don. El primero se encuentra en los Hechos, en el capítulo 2. Ahí está contemplada la historia de cuando los apóstoles, los discípulos del Señor, estaban reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés, y ahí se le da ese regalo, se les reparte las lenguas a todos los que estaban ahí, se posa el Espíritu Santo sobre ellos, y el Espíritu Santo le da el hablar en lengua. Entonces, habían muchas personas en ese momento reunidos ahí, y cada uno lo escuchaba en su idioma. Esa es la primera vez que en el Nuevo Testamento está registrado este don, que está evidenciado el uso del hablar en lengua. En otra ocasión narra la palabra, la verdad, y era con relación, hay que hacer el paréntesis de que todos estos actos de hablar en lengua tenían un propósito, tenían un objetivo, un fin determinado.
El primero ya se lo dije, para evidenciar que el Espíritu Santo había descendido y se había prometido el Espíritu Santo, porque Jesús mismo dijo, mire, cuando yo me vaya, yo le dejaré con ustedes al Espíritu Santo. Él vendrá. Y si yo no me iría o no me fuera, Él no podría estar presente con ustedes. Entonces, por esa razón, el día de Pentecostés se le da ese don, se le deja evidenciar a las personas, a la multitud que estaban ahí, que hablasen en lengua. El segundo, como le dije, está registrado cuando se narra la historia de Cornelio. Ustedes saben que, como dije, había una relación del pueblo de Dios con él, con su creador, con Dios. Y que solamente el pueblo de Israel, los judíos, eran parte de ese pueblo escogido. Entonces, con relación a Cornelio, el Señor quiso evidenciar, quiso demostrar que en el Nuevo Testamento las cosas iban a cambiar, que iba un después y un antes de Cristo Jesús. Y a Cornelio se le da la oportunidad en ese momento, a Pedro específicamente, de que observara que los dones y que las puertas se habrían abierto hacia los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Todos nosotros somos parte de los gentiles. Entonces, cuando la Biblia habla de gentiles, es todo aquel que no es judío, todo aquel que no pertenece al pueblo de Israel. Y eso entonces lo vemos en esa historia de Cornelio, registrada en la Biblia, donde a Cornelio se le da el don de hablar en lengua. Entonces Pedro dice, pero también a los gentiles se le ha dado el Espíritu Santo, se le ha dado la oportunidad de pertenecer a este maravilloso reino de Cristo Jesús, este maravilloso camino que es el camino del Evangelio, el camino de una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, esa es la segunda ocasión en que se evidencia el don de lengua en la palabra del Señor. Y la otra historia donde evidenciamos que se utilizó el don de lengua es en los Efesios, cuando Pablo va a Éfeso, encuentra algunos hermanos que no habían escuchado ni siquiera hablar del Espíritu Santo y le pregunta, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo de Dios? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar de que hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo le pregunta entonces, ¿y en qué nombre fueron ustedes bautizados? ¿Cómo fueron ustedes bautizados? Y ellos le responden, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Juan, en el Jordán, recuerden, o lo que saben de la Biblia, Juan bautizaba para arrepentimiento solamente. Después de Juan, cuando Cristo Jesús instaura el Nuevo Testamento, instaura un antes y un después de él, se bautiza para perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo y para recibir ese regalo de pertenecer al pueblo de nuestro Señor y Salvador. Entonces, Juan solamente bautizaba por arrepentimiento. Y por esa razón, ellos en Éfesos le responden, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Inmediatamente Pablo escucha eso y dijo, no, entonces vamos a hacerlo como va, vamos a hacerlo correctamente. Y bautiza nuevamente a esos hermanos en el nombre de el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y fueron llenos del Espíritu Santo y se le dio el don de hablar en lengua por la imposición de las manos.
Entonces, amados, esas son las evidencias que tenemos en el Nuevo Testamento de que se ha utilizado ese don de lenguas. Pero en la actualidad, lamentablemente, en la actualidad, hay muchas personas que quieren hacer creer o que vean los demás que ellos son muy espirituales, que tienen el Espíritu Santo hasta los tuétanos, que están llenos de ese Espíritu Santo de Dios. Y en medio de una prédica comienza, oh Rama Soja Laya, oh Santo Rama. Y comienzan a hablar en lengua en medio de la prédica o de la oración. Oraízara la canta, la ra. Eso aprendido. Eso no es lo que la Biblia establece, no es la forma en que debe hacerse. La Biblia es muy clara, amados, como le he dicho en los videos anteriores. La Biblia es clarísima, la palabra de Dios la tenemos ahí para que comprendamos todo lo que necesitamos comprender, como hemos dicho anteriormente. Y en Primera de Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, en el 12 y en el 13 habla de la lengua, del don de lengua, pero el capítulo que está dedicado a que nosotros comprendamos cómo es que se debe utilizar este don es el capítulo 14 de Primera de Corintios. Ahí vamos y leemos todo lo que debemos saber sobre este don. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor Pablo hablándoles a los corintios? Dice, miren hermanos, ustedes deben perseguir todos los dones, deben querer tener los regalos del Señor, el profetizar, el de maestría, es decir, ser maestro, el de enseñanza, el de canto es un don también, el de profecía, y así sucesivamente. Procurar todos los dones, dice Pablo, pero él comienza y dice, pero el hablar en lengua, esto debe hacerse con un orden, porque al final de ese capítulo dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Esto es porque él dice, miren, cuando vayan a hablar en lengua, si todos en el templo, en el día del culto, en el día de apartado para el Señor, ustedes están reunidos y todos hablan en lengua y entra un indocto, es decir, entra una persona que no conoce nada, que no sabe de eso, que no entiende lo que ustedes están haciendo, van a decir que ustedes están locos. Y naturalmente una persona, muchas personas me han preguntado, profe, y eso es normal que lo hagan cuando comiencen a hablar en lenguas así es la loca. ¿Por qué hacen eso? Entonces yo tengo que explicarle. Como siempre ando con mi teléfono, y en mi teléfono yo tengo una Biblia, un diccionario bíblico, dos Biblias, dos diferentes versiones. Puedo y tengo la oportunidad de explicarle y ponerlo a leer a ellos mismos qué dice la palabra con relación a eso. Y en esta ocasión, en este tema, la palabra dice, mire, cuando ustedes vayan a utilizar el don de lengua, sea por uno o dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete, dice Pablo. Es decir, que si tenemos el don de lengua, si Dios le ha placido darnos ese don de lengua y lo queremos utilizar en la congregación o donde quiera que estemos, dice Pablo, esto sea por uno, por dos o lo más tres, y que sea por turno para la debida edificación. Es decir, porque el propósito es que nos edifiquemos, que aprendamos, que conozcamos lo que el Señor quiere, que nos ayuden a entender el mensaje de la palabra de Dios. Y es el propósito y el objetivo de él hablar en lenguas. Y dice Pablo, y si no hay un intérprete, entonces calle en la congregación, cállese. ¿Qué quiere decir esto? Que el que tiene el don de lengua, dice Pablo,
si no hay un intérprete que hable para sí mismo. Es decir, que si yo puedo hablar en lengua, si yo tengo el don de ni siquiera haber estudiado inglés y puedo hablar en inglés en cualquier instante, en cualquier momento que yo lo tenga que usar, dice Pablo, si yo quiero hablarlo y no hay un intérprete, entonces que hable para mí mismo. Es decir, en silencio yo puedo hablar en inglés para mí mismo. Si no hay un intérprete. Ahora, si hay un intérprete, yo puedo utilizarlo porque hay una persona que va a edificar a los que no saben inglés y van a entender lo que yo estoy diciendo. Y Pablo en ese capítulo dice, miren, yo prefiero. Es decir, él dice, yo le doy gracias a Dios que hablo más lengua que todos los que están aquí. Es decir, yo sé hablar, tengo el don de hablar más idiomas que todos los que están aquí, pero prefiero hablar 5 palabras que me entiendan que 1000 que no me entiendan en otro idioma. Y es por eso, porque Pablo dice, debe ser para edificar a los hermanos, a los que escuchan. Debe ser para que los que me escuchan, los interlocutores que están ahí, entiendan lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy hablando de Dios. Y si no es con ese propósito, entonces no sirve de nada. Y entonces es ahí que Pablo dice, miren, si no hay un intérprete en la congregación, no se habla en lengua. Y aquí pasan por alto todo eso que dice la palabra. En la actualidad, en las diferentes congregaciones pentecostales, carismáticos y todas esas denominaciones, principalmente los pentecostales, se han dado la tarea de que tienen que demostrar que tienen el Espíritu Santo y comienzan a hablar sandeces, basura, para mi entender. Porque, como dije, eso yo me lo puedo aprender. Shama, raya, huo, su, un reguero de cosas. Hay unos hermanos que inclusive hacen gestos como si fuera peleando, hablando en otro idioma, que tal vez ni idioma sea, porque hay que decirlo. Hay cosas que cuando viene a ver ni siquiera es un idioma, ni siquiera son palabras de una lengua determinada, sino que son inventos, sonidos de consonantes, porque cada letra tiene un sonido. Entonces, el conjunto de sonidos se le llama sílaba. Y cuando tú juntas letras, sonidos, entonces puede formar una palabra, pero en el sentido fónico, es decir, sonoro, que solamente suena como si fuera una palabra, pero cuando viene a ver no significa nada, no tiene un significado, no tiene una raíz de donde proviene la palabra, nada de eso. Entonces, hay personas que se dan la tarea de inclusive inventarse cosas así, palabras que no existen en ningún idioma. Y te dicen, no, eso es una lengua angelical, como dice la palabra. Porque la palabra habla de una lengua angelical, que es, sabrá Dios, dice la misma palabra, sabrá Dios cuántos idiomas hay. Recuerden que los idiomas se inventaron o surgieron por primera vez, registrados en la Biblia, cuando el hombre decidió hacer una torre, la torre de Babel. Y el propósito que ellos tenían era de realizar esa torre hasta llegar al cielo. Y como Dios sabía que era una tarea perdida, era algo ilógico que no podían, que no lo iban a lograr. Entonces Él le trastornó las lenguas y cada uno lo puso, de los trabajadores que estaban haciendo la torre, cada uno lo puso a hablar un idioma diferente. Y al no entenderse, entonces desistieron de formar esa torre de Babel. Ustedes encuentran esa historia en la Biblia. Y ahí es que surgen las lenguas, los diferentes idiomas, las diferentes formas de utilizar ese abecedario, o un abecedario con significado. Y ahí entonces es que surgen los idiomas en la Torre de Babel. Y Dios ha inventado o inventó
muchísimos idiomas. No sé con exactitud cuántos idiomas hay, pero imagínense que hay muchos países y cada país tiene un idioma natural, nativo de ahí. Inclusive hay dialectos en cada lenguaje, en cada idioma. En cada tribu hay una forma de hablar, de expresarse, que es un idioma. Y sabrá Dios cuántos idiomas diferentes habrá. Pero hay personas que se inventan palabras que no pertenecen a ninguno de esos idiomas, solamente para denotar, para que usted crea y vea que ellos tienen mucho en su interior el Espíritu Santo, por mucho, que ellos son muy espirituales y que el Señor lo usa, lo utiliza en gran manera. Y hay personas inclusive que nos dicen, por ejemplo, a nuestra congregación, que nosotros no tenemos el Espíritu Santo porque no tenemos esa algarabía. Ustedes ven cómo estoy hablando ahora. Nosotros utilizamos la decencia, las cosas en orden, como debe hacerse para que se entienda, para que se comprenda, y no que sea un emocionalismo, porque en muchas congregaciones lo que existe es un emocionalismo. Tratan de emocionarte, tratan de jugar con tu conciencia, con la psicología. Ustedes ven que o pueden observar en los videos de prédicas en congregaciones que te ponen una musiquita de fondo para que tú te vayas adaptando, a hacerte el ambiente para meterte lo que ellos van a predicar. Y se utiliza mucho cuando quieren algo de ustedes, cuando quieren algo específico, lograr en específico en la congregación, que van a dar el mensaje de las ofrendas, por ejemplo. Te inducen y te conducen a través de la psicología, a través del hablar en lengua, como no debe ser, y así sucesivamente, para lograr su propósito. Nosotros no debemos actuar de esa manera. Inclusive la persona deben comprender que la palabra dice, mire, no deben engañar a sus hermanos. Y usted, cuando habla en lengua, sin ser una lengua o un don dado por Dios, lo utiliza en la congregación, usted está engañando, entonces está pecando con relación a la palabra del Señor. Y no sirve de nada su prédica si usted está pecando. Porque inclusive para ayudar a Dios, mucha gente habla mentira en las prédicas. Hay inclusive personas que dicen, yo fui al infierno y vi todas esas personas allá. Y la Biblia me dice que el infierno está preparado para el día de juicio, para que vayan todas las almas que están en contra de lo que es la palabra de Dios, que no hacen la voluntad de Dios, sino la voluntad de Satanás. La Biblia me dice eso. Entonces, cuando usted dice en una prédica que usted fue al infierno y que vio todas esas almas y que le predicó, inclusive hay gente que dice que le predica ya en el infierno, que tiene un éxtasis y una cosa así. Entonces, hay mucha gente que habla mentira, que inventa cosas en este camino para un propósito, ya sea para verse como muy espiritual o para hacerse grande, porque hay gente que quiere ser grande en este camino. Y la Biblia dice que el que quiera ser grande, que sea un siervo, que sea un servidor, sea el más pequeño para ser grande allá en los cielos. Y están muy equivocados. Entonces, amados, tú que has visto y leído y escuchado personas hablar en lengua, ya tienes el conocimiento de que ora ísala la cántala no funciona, no sirve de nada si no hay un intérprete que diga, mira, él está diciendo esto, esto y esto en español. Y si tú tienes el don de lengua, utilízalo bien en el Señor, utilízalo para el Señor, para la edificación de lo que te escuchan. Y si no hay un intérprete, no debes usarlo para ti mismo o para ti misma. Que el Señor te bendiga y espero que hayas comprendido lo que es el don de lengua, hablar en lengua, y que el Señor nos bendiga en gran manera. Hasta la próxima.